Sí, buenas noches. Acompáñenme a Génesis capítulo 12, versículo 1, nuestro versículo base. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. El nombre del tema es Dios llama a Abraham. Y aquí Abraham es así como si Abraham y no Abraham, ¿verdad? Que Abraham es el nombre que recibe de Dios. Aquí se llama solamente Abraham. Y después de analizar lo sucedido en la Torre de Babel, vimos un poquito de la descendencia de Sem, nada más para preguntarnos si Sem estaba vivo cuando sucedió la confusión en la Torre de Babel, ¿verdad? Y vimos que sí, que Sem estaba vivo. No nada más Sem, también Jafet. Entonces, después de analizar lo que sucede en la Torre de Babel y el cachito que vimos hasta Pelaj o Peleg, los días en los que se dividió la tierra, si seguimos el relato, cosa que vamos a hacer hoy, vamos a ver que la descendencia de Sem se detiene hasta Terah, padre de Abraham, y luego la historia se centra en Abraham y ya no nos dice nada sobre otros descendientes de Sem. Pero leamos Génesis 11, versículo 10 al 26. Toda la línea de Sem dice: esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Entonces vemos que nos está marcando una línea en particular, ¿verdad? No de todos los hijos, sino de ciertos individuos en esa descendencia. Y nos dice este detalle: vivió 500 años más después del diluvio, ¿ok? Versículo 11, después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Seruj. Después del nacimiento de Seruj, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Seruj tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Seruj vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Y bueno, hasta este punto, si tú sigues el número de años que tenía cada descendiente de los que están ahí mencionados, hasta llegar a la edad de 70 años de Terah, puedes calcular que Sem seguía con vida y tenía 390 años. Es decir, había pasado, más 100, porque 100 años, 98 más 2, tuvo a su primer hijo, ¿verdad? Y luego vivió 500 años más, es decir, 600 años en total. Pero cuando seguimos el resto de la edad que le quedó después del diluvio, de esos 500 años que vivió después, cuando Terah tenía 70, Sem tenía 390. Todavía le faltaban 110 años más de vida. Entonces, eso es para darnos una idea que cuando Abraham ya estaba con vida, y no nos dice cuántos años tenía Abraham aquí, nos dice que ya estaban Abraham, Nahor y Harán, y el hecho de que Abraham esté nombrado primero puede indicar que es el mayor, o tuvo más hijos, pero nos están hablando de estos tres en particular. Quién sabe si era el mayor en este caso, pero en este punto Sem tenía 390 años. ¿Habrá estado vivo Sem cuando Dios llama a Abraham, sí o no? Eso lo podemos estimar dentro de unos versículos más. Pero el registro de la descendencia de Sem hacía una pausa en Terah y luego
nos empieza a platicar más sobre lo que sucede en esta familia en particular. Fíjate que no nos da datos de ninguna otra familia, ¿verdad? En la descendencia de Sem se detiene aquí. Sabemos que se esperaba que de Sem viniera el Mesías. Ahora, hace un alto en la familia de Terah y nos da más información. Vamos a leer Génesis 11, 27 al 32. Dice, esta es la familia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Terah. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Entonces, nos dice cosas particulares de esta familia, como que Harán muere prematuramente, ¿verdad? Se murió antes que su padre. Y nos dice que Harán tenía a Lot, a Milca, y tenía otra hija llamada Isca. Abraham prácticamente adopta a Lot, ¿verdad? Nahor se casa con una de las hermanas de Lot, Milca. Y la otra hija, no sabemos qué pasó con ella, ¿verdad? Y luego se nos dice que Sarai era estéril. Y bueno, esto anticipa el nacimiento milagroso de Isaac, ¿verdad? Pero todavía no sabemos nada de Isaac. Ya se nos deja registro que Sarai era estéril. Y luego, en el capítulo 12, la historia se centra en Abraham, en el llamado que Dios le hace a él en particular. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ahora, quisiera que analizáramos del 1 al 4 con detalle porque aquí hay mucha información. Número 1, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, ¿verdad? Y bueno, nos dice en el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y luego nos dice que tenía 75 años cuando salió de Harán. Y esto pudiese llevarnos a concluir que Dios le habló a Abraham en Harán, ¿verdad? Y que al llamado de Dios, Abraham dejó Harán, pero eso es incorrecto. Porque si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 7, dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión a esta tierra. Entonces, Dios le habló a Abraham estando en Ur. Y de Ur se fueron a Harán, ¿verdad? Y cuando Abraham dejó Harán, tenía 75 años. Pero es en ese momento que dejó la tierra de su parentela, porque si nos regresamos a Génesis 11, versículo 31 al 32, dice, Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Entonces, Dios le habla en Ur, y Abraham sale, pero con toda familia. O sea, no cumplió al pie de la letra lo que se le encomendó. Deja a tus parientes, ¿verdad? Deja la tierra de tus padres, y se va con todo y padre a otra tierra. Iban hacia Canaán, ¿verdad? Pero se quedaron en Terah, y ahí se murió el padre de Abraham. Y después, a los 75 años de edad, Abraham sale de Harán. Entonces, aquí hay cosas interesantes porque aparentemente Abraham está obedeciendo, pero en parte, porque es cierto que dejó la tierra, pero se llevó a su familia, ¿verdad? Y cuando dice, le dijo, a la tierra que te mostraré, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.
Eso implica que no sabía exactamente a dónde iba, sino que Dios tendría que decirle después cuál es esa tierra, ¿verdad? Entonces tiene que salir sin rumbo fijo. La instrucción es: salte de ese lugar, deja a tus parientes, pero por lo que vemos no lo hizo. Ahora, esto nos ayuda a entender o a hacer un cálculo interesante, porque si era de 75 años Abraham cuando sale de Harán, y habíamos calculado la edad de Sem hasta que tenía 70 años Terah, padre de Abraham, que era 390 años, ¿verdad? Vivió 500 años total después del diluvio. En realidad, a los 390 años que yo digo, ya tenía 100 más, ¿verdad? Que es antes. Yo estoy contando de los 500 que le quedó de vida, ya habían transcurrido 390. Sem vivió 500. Y luego, si suponemos que Abraham acababa de nacer cuando Terah tenía 70 años, que no puede ser, porque nos dice que ya era padre de 3, ¿verdad? Pero supongamos que acababa de nacer cuando Terah tenía 70 años. Cuando Abraham, a la edad de 75, sale de Harán, Sem tenía 465 años. Después de esos 500, tenía 465. Por consecuencia, Sem estaba vivo cuando Dios llamó a Abraham. Imagínate, tantas cosas pasan en aquel tiempo, ¿verdad? Y Sem, que vio la destrucción y el juicio de Dios, pudo entender que cuando Dios llama a Abraham y lo bendice, si es que se enteró, pudo ver cómo Dios cumpliría la promesa de traer al Mesías. Sabía Sem que de él vendría el Mesías, pero luego se enteró poco antes de morir que en Abraham vendría el Mesías. ¿Me explico? Hemos visto el relato de los habitantes de la tierra y cómo se va rastreando particularmente de dónde vendría el Mesías, ¿verdad? Y ahora hace un alto en la historia de Abraham y Sem está vivo. Jafet también debería estar vivo. Entonces, los sobrevivientes del diluvio, al menos ellos dos, todavía tienen vida y están viendo que Dios, si se enteraron, ¿verdad?, que Dios llama particularmente a Abraham y le hace una promesa muy interesante, pero ahorita la analizamos. Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué Dios le pide a Abraham que se salga de ahí. ¿No lo podía bendecir ahí donde estaba? Bueno, claro que Dios puede bendecir a quien Él quiera, donde Él quiera, ¿verdad? Pero si vamos a Josué, capítulo 24, versículo 2, notemos lo que dice. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, Terah, y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Entonces, ellos eran idólatras. La parentela de Abraham era idólatra, no seguían al Dios viviente. Dios le dice que salga de ahí. Creo que podemos entender por qué, ¿verdad? Además, fíjate bien, históricamente se sabe que las ciudades de Ur y Harán eran centros importantes de adoración a los dioses de la luna llamados Nana y Sin, en Mesopotamia, toda esa región. Entonces, estaban en Ur de los Caldeos, donde eran centros importantes de adoración, los dioses de la luna. Dios le habla que salga de ahí y se van a Harán, ¿verdad? Y Harán es otro centro importante de adoración de los dioses de la luna. Ahí muere Terah y entonces Abraham en ese punto, ahora sí, sale, pero no obedece totalmente porque se lleva a Lot, ¿verdad? No está dejando a su parentela, todavía se sigue llevando a Lot. Entonces, podemos ver aquí claramente que Dios no escogió a Abraham por ser fiel y obediente, ¿verdad? Porque no está obedeciendo todavía al pie de la letra lo que se le encomendó. Es una obediencia parcial. Está avanzando en lo que Dios le dijo, pero no está haciéndolo como debió haberlo hecho. Y vamos a ver que más adelante eso es algo que repercute mucho en la vida de Abraham. Pero bueno, entendemos entonces que Dios lo está llamando a salir de toda esa idolatría, porque Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Dios le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y fíjate que Dios le promete a Abraham lo que los hombres que construyeron la Torre de Babel querían. Ellos querían, por medio de la Torre de Babel, engrandecerse y hacerse famosos. Y Dios no se los permitió.
y luego toma a uno que anda en idolatría y le dice, a ti te voy a dar lo que no les di a ellos. ¿Por qué? Por gracia. ¿Me explico? La gracia consiste en algo que no es merecido. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, recordando los atributos de Dios, la soberanía particularmente, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Si Él decide regalarle algo a alguien gratuitamente, es su decisión y nadie puede decir que es injusto, ¿verdad? Injusto si les diese recompensa, que no merece, pero como no es recompensa, sino algo gratuito, es gracia soberana. Entonces, lo que los hombres buscan, a Abraham se le promete, sin mérito de parte de Abraham, ¿verdad? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y esa parte, serás una bendición, no está condicionado a nada. No le dijo, si tú haces esto, eso serás una bendición es imperativo, es algo que va a suceder. Entonces, Abraham, además de ser bendecido, él va a ser de bendición a los demás. Pero es algo que Dios va a hacer, no le está pidiendo nada a cambio. Entonces, imagínate que un día Dios te diga que Él te va a bendecir y que tú vas a ser bendecido. Ahora, es importante que entendamos esto, de serás bendición, porque cuando leemos lo que sigue, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, muchos cristianos han abusado gravemente de este pasaje, ¿verdad? Porque quieren que suceda algo así como voy a dramatizar, ¿verdad? A mí me decían, si tú recibes la bendición de Abraham, nadie va a poder hablar mal de ti. Porque cuando alguien hable mal de ti, Dios lo va a maldecir. Por consecuencia, tú no podías decir algo que el pastor hacía equivocado, porque si en lugar de bendecirlo, le maldices, Dios me va a maldecir. Entonces hay muchos cristianos que han llegado a la conclusión de que este pasaje se refiere a que Abraham era una especie de hombre intocable, y que si te atrevías a hacerle algo a él, Dios se iba a hacer cargo de ti. Así que tenías que nomás bendecirlo. Yo te bendigo, Abraham, te bendigo, porque si digo algo malo de ti, Dios se viene contra mí. Pero eso es un grave error de interpretación. Cuando analizas y serás de bendición, eso nos deja algo muy importante en claro. Fíjate, cuando dice, bendeciré a los que te bendigan, ahí sí habla de bendición. Pero cuando habla de maldeciré a los que te maldigan, la palabra maldigan en hebreo es kalal, que se traduce como algo ligero, insignificante o despreciable. Entonces, cuando dice maldeciré, eso sí es maldecir. A los que te maldigan, ahí no es maldigan. Ahí es a los que te desprecian. Maldeciré a los que te desprecian. Bendeciré a los que te bendigan. Ahora, ¿qué hay de importante en Abraham para darle semejante protección? No, el importante no es Abraham. Porque si es imperativo, si es una orden, serás bendición, eso implica que Dios lo va a usar para bendecir. ¿Me explico? Abraham es el medio que Dios va a usar para bendecir a muchos. Entonces, aquel que reconoce a Abraham como un medio de parte de Dios como bendición, va a ser bendecido por Dios. Esa es la orden, bendecirás a los demás. Pero aquel que desprecia a Abraham, va a ser maldecido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si te bendicen, yo los voy a bendecir. Pero si te desprecian, yo los voy a maldecir. ¿Está siendo Abraham un ser intocable o está hablando de otra cosa? Piensa. Vamos a Mateo 10:40. ¿Qué tiene que ver Mateo 10:40 con esto? Mira, dice, cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, quien es quien me envió, o que es quien me envió, dice. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio y alguien lo escucha y Dios le permite comprenderlo y se entrega a Dios, recibió a Dios por medio de nosotros, ¿verdad? Pero si lo rechaza, ¿a quién está rechazando? ¿A mí o al Dios que me envió? Al Dios que me envió. Entonces, ¿Dios lo va a bendecir o lo va a maldecir? Porque me rechazó. Pero no es que me haya rechazado a mí,
sino al que me envía a mí. Y la maldición que resulta es precisamente porque por medio de Abraham, si Dios va a bendecir por medio de Abraham y tú desprecias, no vas a recibir bendición de parte de Dios. Entonces, ¿qué vas a recibir? Maldición. ¿Por qué? Porque es el resultado del juicio divino. Recuerda, todos merecemos la condenación, ¿verdad? La única forma de que seas librado de tu pecado es que Dios haya decidido no tomar en cuenta tu pecado, que haya decidido bendecirte. Porque si Él no decide bendecirte, ¿qué es lo que te corresponde por justicia? Maldición. ¿Por qué? Por tus malas acciones. ¿Me explico? Entonces, cuando le dice a Abraham, quien te bendiga será bendecido, no está hablando de Abraham, sino de Dios que va a usar a Abraham para bendecir. Si Abraham es reconocido como alguien de Dios, un instrumento de Dios para bendecir, va a recibir bendición. Todavía no entendemos muy bien por qué, pero lo vamos a ver más adelante, porque la promesa es en la descendencia. Pero está poniendo en claro que aquel que desprecia a Abraham va a ser maldito por Dios, no por despreciar a Abraham, sino porque al rechazar la bendición que Dios envía por medio de Abraham, lo único que resta es maldición por sus pecados. ¿Me explico? No es la persona de Abraham intocable. Es el recibir o el despreciar la gracia que Dios enviaría por medio de Abraham. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué va a maldecir? Oye, ¿hablaste mal de Abraham? Te voy a maldecir. No, no es eso. ¿Estás despreciando a Abraham? No queda más que maldecirte porque eres un pecador. Y eso es lo que tus acciones merecen. Desprecias la gracia. Porque cualquier bendición que Dios dé al ser humano es gracia, porque ninguno la merece. Si desprecias al medio que Dios eligió para bendecir, lo único que resta para ti es la maldición que te mereces por tu pecado. Así que no es que Abraham fuera súper importante, sino que quien despreciase a Abraham, despreciaba a Dios. Por eso sería maldito. No porque Dios se enoja porque hablaron mal de Abraham, sino porque despreció la gracia que sería recibida por medio de Abraham. Y no resta más que condenación. ¿Me explico? Así que no ande diciendo a nadie, no hables mal de mí porque soy un hijo de Dios y Dios te va a maldecir. No, por favor, no se trata de eso. Pero como leímos en Mateo 10:40, el que recibe, dice, cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Cuando tú hablas el Evangelio, porque Jesús nos encomendó, Jesús dijo, quien te recibe a ti, me recibe a mí. Y por consecuencia, el que te rechaza, rechaza a Dios. El que me reciba a mí va a ser bendecido, no por haberme recibido, sino porque recibe el que me envió. Y el que me rechaza a mí va a ser maldito, porque rechaza a Dios. ¿Me explico? Luego dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, pero todas, ¿son todas sin excepción? ¿O todas hablando de todo lugar? Esto es muy importante que lo entendamos a la luz de la Escritura, porque hay muchos que aseguran que cada que la Biblia dice todas, es todas sin excepción. Pero acabamos de decir que el que bendiga a Abraham será bendecido, y el que lo desprecie recibirá maldición, y luego todas las familias de la tierra serán benditas, entonces nadie sería maldecido, ¿verdad? Nunca, jamás. Y en la Biblia claramente vemos que muchos son condenados, en aquel entonces y en el futuro, hoy en día. Así que cuando dice todas las familias de la tierra, no está hablando de todas sin excepción, sino de todo lugar. ¿Me explico? Está condicionado a si recibes o no recibes a Abraham. Lo mismo que sucede ahora con el Evangelio. Entonces, teniendo en claro esto, Abraham sabe que Dios va a hacer algo por medio de él, y lo que él haga es tan importante que si lo rechazas, no hay esperanza para ti. Ahora, yendo a la promesa inicial, un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Sabemos en Apocalipsis que dice que Satanás y sus ángeles serán echados al lago de fuego y todos los que no están en el libro de la vida.
Desde Abraham se está mencionando lo que sucederá en el futuro. En Abraham inicia. Esta información es nueva, porque aunque se hablaba de que Set primero, los hijos de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios, nunca se nos dice que en ese individuo en particular habría semejante bendición. Ahora, particularmente en Abraham. Luego, versículo 4 al 6, Génesis 12, 4 al 6. Bueno, antes, mejor me detengo. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ti serán bendecidas, dice la Reina Valera 60. ¿Me podrías poner ese pasaje en la Reina Valera 60? No, el 3, por favor. Versículo 3. Ah, caray, no, se fueron al versículo 3 del principio de la Biblia, ¿verdad? Pero yo me refería a Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice en ti. La NBI dice por medio de ti. Y no es lo mismo, ¿verdad? Cuando habla en ti, nos está apuntando a alguien en él. Y hablar de en él, el apóstol Pablo nos va a dar mucha información al respecto. Pero nos dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Algo hay particular en Abraham. No por medio de él prácticamente de en ese tiempo, sino algo en él que todavía no se nos dice que, ya sabemos qué es, pero todavía no lo estudiamos. Vamos a ir con el relato. Ahora sí, Génesis 12, 4 al 6. Dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Se supone que Lot no debería ir, ¿verdad? Porque debería apartarse de su parentela. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Ahora aquí nos da otros datos importantes. La encina sagrada de Moré. ¿Por qué era sagrada? ¿Está relacionado con algo de Dios o no? Y no. Históricamente se sabe que estos árboles en particular, porque tienen es un tronco muy grueso, eran utilizados para adorar a los dioses de la fertilidad en esos árboles. Entonces cuando nos habla de la encina sagrada de Moré, era sagrada para la gente de ahí. ¿Y quiénes son los que vivían ahí? Los cananeos. Ahora es importante porque Abraham sale sin rumbo fijo, ¿verdad? Dijo Dios, a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién sabe cuál es? Llega a un lugar donde habitan los cananeos y luego Dios le habla. Versículo 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Ahora, Abraham tiene dos grandes obstáculos para ver la promesa de Dios cumplida. Dios le promete, haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y luego le dice, cuando llegue a una tierra que ya está habitada y que ya tiene una encina sagrada, porque ahí adoran a dioses paganos, le dice, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Dices, a ver, primero dijo, yo haré de ti una gran nación, y nos dice, Sarai es estéril, ¿verdad? Y luego le dice, yo te voy a dar la tierra que te voy a mostrar, y cuando llega una tierra ya ocupada, le dice, esta te la voy a dar, así que tiene otro problema. ¿Cómo saca a los que están ahí? ¿Él tendría la fuerza militar para expulsar a toda esa gente de ahí? Claro que no. Y sabemos que va a suceder hasta 400 años después. Entonces, está difícil, ¿no? Vete, yo te digo a dónde. Y cuando llegues, aquí es lo que te voy a dar, y vas a tener hijos. Y la situación claramente te dice que eso es imposible. Sarai es estéril y la tierra está ocupada. ¿Por qué Dios le promete cosas que no se pueden ver con claridad? Y esto es importante porque
es la forma en la que normalmente Dios hace las cosas. De entrada, no tienes nada que hacer tú aquí estudiando de la Escritura, ¿verdad? Porque tu naturaleza es depravada y no quieres nada con Dios. Y como en el caso de Abraham, tú ni en cuenta con Dios en tus propios asuntos y es Dios quien te llama. Y es Dios quien ha decidido darte lo que muchos otros buscan. Y a ti ni te interesaba. Y Dios decide dártelo y te da el regalo máximo que se le puede dar a un ser humano. La vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque quiso. Y lo mismo, quien te recibe a ti, me recibe a mí. Lo mismo que Abraham. Quien te bendiga será bendecido y quien te desprecie será maldecido. Tenemos la misma promesa que Abraham. Y ya después el apóstol Pablo nos habla de que somos descendientes de Abraham, pero todavía no llegamos a ese punto. Hasta aquí podemos ver entonces que cuando Abraham sale, tiene una serie de promesas. Una nación que vendría de él, fama, fortuna o dinero. Dices, bueno, pues quizás no estaba claro lo de la descendencia ni de la tierra, pero sí le iba a ser famoso, ¿no? Y lo iba a bendecir. Y vemos que esas son las primeras cosas que se cumplieron. Las otras dos tomaron mucho más tiempo. Pero al considerar estos obstáculos, le dice Dios, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Y ahí cuando nos vamos al hebreo, la palabra descendencia es Sera, Z-R-A, Sera. Es una palabra, es un sustantivo masculino singular. Cuando nosotros leemos descendencia, imaginamos a muchas personas. Pero en hebreo realmente está diciendo descendiente. A tu descendiente daré esta tierra. Y luego vamos a Gálatas 3:16. Fíjate cómo Pablo, interpretando este pasaje, dice esto. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Entonces, podemos ver claramente que en nuestro idioma se complica cuando vemos la palabra descendencia, pero en hebreo, Abraham entendió que la tierra se le daría a uno en particular. Después vamos a ver que los israelitas van a heredar la tierra, pero eso no era la promesa. La promesa es que uno en particular la heredaría. Y ahora sabemos quién es el rey de todos esos, de toda la tierra. Cristo. Y estamos esperando que venga a tomar posesión de su tierra. Pero en ese entonces todavía no se sabía. Pero ya había un punto. Hay un individuo, un hijo de Abraham en particular, que va a recibir todo eso. Y en su descendencia, y he dicho, serán benditas todas las familias de la tierra. Y es la misma palabra, en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que nos está hablando claramente que el Mesías viene de Abraham. Y que el Mesías bendeciría no a cada familia sin excepción, sino a familias de todo el mundo. Y esto es muy importante porque es antes de que existiera Israel. ¿Verdad? Muchos tienden a ver a Israel como el heredero de las promesas. Y eso es un error. Porque no nada más es el Israel natural, sino al espiritual, a todos los hijos de Dios, a todos los hijos de Abraham. No nada más a los hijos de Jacob. Entonces, por eso, la promesa es antes de la ley. Y no requieres la ley para que esta promesa se cumpla, porque es antes que la ley de Moisés. Entonces, de Abraham viene el Mesías. Se revela en ese momento que de Abraham viene el Mesías. Ahora, y si esto sucedió en corto tiempo, a los 75 años de edad, Sem también pudo saberlo, si es que se enteró. Pero estaba vivo. Ahora, después de eso, Abraham continúa su viaje. Génesis 12, versículo 8 y 9. Dice, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Entonces, Abraham ve la tierra ocupada, su esposa estéril, pero él sigue tratando de cumplir lo que Dios le encomendó.
Parcialmente porque todavía lleva Lot, ¿verdad? Entonces hasta aquí podemos ver que Abraham no es un hombre totalmente obediente, ¿verdad? Sabemos que no era un hombre que seguía a Dios y por eso Dios lo bendijo, ¿no? Era idólatra. Dios lo saca de esa idolatría. ¿Qué hace que un hombre decida llevarse a su esposa, las cosas que tiene y agarrar, como decimos, agarrar monte? ¿Quién sabe para dónde va? Hasta que Dios le muestre. ¿Qué hace que un hombre haga eso cuando todo el mundo buscamos la seguridad, ¿verdad? Bueno, Hebreos 11, del 8 al 10, nos da la respuesta. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Ahora, checa bien, aquí hay otro grave error que los cristianos cometen. Dicen, por la fe, ¿verdad? Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Algunos entonces piensan, fíjate, que cuando tú haces algo con fe, Dios va a respaldar tus planes. Pero lo que estamos viendo en realidad es que Dios no respaldó los planes de Abraham porque no fue idea de Abraham. Abraham salió de su tierra porque Dios se lo indicó, ¿verdad? Sería bendecido porque Dios quiso. Dios no está respaldando nada de lo que hace Abraham. La idea de salir a la tierra nueva no fue algo que Abraham emprendió en fe. Dios no respaldó los planes de Abraham o los planes que Abraham hizo con fe, sino que Abraham recibió la fe para confiar en los planes de Dios. Es lo inverso de lo que los cristianos quieren hacer. Ellos dicen, quiero poner un negocio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Si lo hago con fe, Dios me respalda. No, es al revés. Cuando Dios te dice haz algo, Él te da la fe para que confíes en sus planes. No respalda tus planes. Te da fe para que confíes en sus planes. Entonces no cometas el error de aventarte en fe a hacer las cosas cuando Dios no te ha encomendado a hacerlo, porque esa fe es falsa. Es idolatría, porque estás creyendo en tú mismo al grado en que Dios se puede poner a trabajar para ti por el plan que diseñaste. Es absurdo. Al revés. Dios te va a dar fe, la fe que necesitas para confiar en Él cuando te mande a hacer las cosas. Ahora, ¿a dónde te va a mandar? No se requiere que Dios baje y te diga, Hernán, haz esto. Ahí está la Biblia, ahí está todo lo que debes de hacer. ¿Verdad? No necesitas una revelación especial para saber qué hacer. Simplemente lee la Biblia y ahí viene todo lo que debes que hacer. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te parece poca cosa es porque nunca lo has intentado. ¿Verdad? Nadie sabe lo malo que es hasta que se esforzó diligentemente en ser bueno. Cuando realmente tratas de ser bueno te das cuenta de lo malo que eres. Cuando ni tratas de ser bueno piensas que eres bueno simplemente porque no eres tan malo como otros. Entonces, todas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer ha provisto lo que necesitas para que hagas el viaje. Abraham, por la fe que Dios da, porque si te fijas bien, ¿qué es lo que hace que Abraham confíe en Dios? La promesa que Dios le hizo. Esa es fe. Confío en lo que Dios dijo, no en lo que yo quiero para obligar a que Dios haga lo que yo dije. Entonces, creo que hay dos mitos cristianos que el día de hoy demostramos que no tienen fundamento bíblico. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan no tiene que ver contigo, sino con lo que Dios va a hacer por medio de ti. Y solamente aplica para nosotros en cuestión de predicar el Evangelio. ¿Verdad? Y Dios no va a respaldar tus planes si tienes fe. Dios te va a dar fe para que lleves a cabo sus planes. Es totalmente opuesto. Ya no vamos a seguir con el relato, pero vamos a empezar a ver más errores de Abraham, ¿verdad? Y vamos a ver cómo por el hambre decide ir a Egipto. Y es algo muy similar a lo que va a pasar con Jacob muchísimos años después.
Porque Jacob, habitando en la misma tierra que está habitando Abraham, por el hambre se vio obligado a ir a Egipto. Y vamos a ver que Abraham sale de Egipto bendecido, ¿verdad? Aunque por medios medio cuestionables, ¿verdad? Y después vemos que el Israel sale de Egipto de mano de Moisés, o de la mano de Moisés, bendecido. Es que hay cosas muy interesantes que pasan con Abraham, que pasan después con otros individuos. Pero el punto, hasta lo que vamos rastreando el día de hoy, es que es claro que un descendiente de Abraham va a bendecir a las familias de todo el mundo. No un pueblo étnico especial, sino a las familias de todo el mundo. Y por eso es que somos beneficiados por eso. Si la promesa fuese solamente para el Israel, naturalmente hablando, no tendríamos nada que hacer aquí, ¿verdad? Pero la promesa es, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, a pueblo o de toda lengua, tribu y nación, ¿verdad? Esas son todas las familias de la tierra. Entonces hasta aquí le dejamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo creo que aunque para Abraham era muy difícil lo que estaba haciendo y muy poco comprensible, porque no se ve claro lo que Dios había dicho, yo creo que eso lo podemos comprender en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se ven claras que Dios ha dicho que haríamos, pero no se ve que las hagamos. Y podemos llegar a la conclusión de que no se puede. Pero si Dios ha dicho que se puede, como dice la Escritura, que Él es fiel para guardarte y preservarte sin mancha, y que si Él empezó la buena obra, la terminará en el día de Cristo, es porque Él ha decidido que así sea, como en el caso de Abraham, aún a pesar de Abraham, ¿verdad? Tenemos la misma bendición que Abraham tiene, aún a pesar de nosotros. Iremos creciendo a la estatura de Cristo. Y eso es mucho que agradecer, ¿verdad? Porque podremos tener problemas, enfermedades, dificultades, lo que tú quieras. Pero esas cosas van y vienen, ¿verdad? Eso sí está garantizado en la Biblia. Al justo le vendrán días buenos y días malos. Y tanto los buenos como los malos vienen de parte de Dios. Y tanto los buenos como los malos son peligrosos. Los malos porque tendemos a quejarnos con Dios. Y los buenos porque pensamos que nos va bien porque somos nosotros. Ambas cosas son peligrosas, ¿verdad? A Abraham se le promete una enorme bendición, pero no la ve clara. Recibe y vamos a ver que va recibiendo partes, pero no completo. Y la Biblia dice que lo mismo sucede con nosotros. La promesa de la resurrección está garantizada, pero no la vemos cumplida. Y tenemos anticipos, adelantos. Se nos renovó el entendimiento, se renovaron nuestros deseos. Dice Pablo, vemos a Dios, pero como por medio de un espejo, no vemos claramente. Pero está garantizada la promesa tal como estaba garantizada en el caso de Abraham. Así como Abraham comete muchos errores, nosotros también. Pero si está garantizado para Abraham y Dios sostiene a Abraham a pesar del mismo, también lo va a hacer con nosotros. Y esa es una excelente noticia. Porque si se nos dejara nuestro propio criterio, ya estaríamos perdidísimos. Así que hay que agradecerle a Dios. Vamos a orar, Señor. Gracias porque no merecemos nada de lo que nos has dado, Señor. No hay ningún mérito en nosotros. Igualmente estábamos consumidos en la idolatría, ya sea hacia figuras de yeso o en nosotros mismos, Señor. Pero estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, como dice la Escritura. Y tú tuviste bien llamarnos según tu soberana voluntad. Tuviste bien cambiarnos y darnos la garantía de la promesa, tu Espíritu Santo. Y garantiza que resucitaremos en gloria y estaremos contigo por la eternidad, Señor. Enséñanos a confiar y a ser congruentes en nuestra manera de vivir conforme a la promesa que nos has dado, Señor. Abraham caminó por fe, aunque murió y no recibió todo lo que se le había prometido. Sabemos que también sucederá con nosotros si no es que regresas antes.
Moriremos sin haber visto completa la promesa, pero sabemos que el que promete es fiel, que tú eres fiel, Señor, y que a pesar de que seamos infieles, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Así que te agradecemos, Señor, porque tienes muchas razones para despreciarnos, tienes muchas razones para maldecirnos, tienes muchas razones para abandonarnos, pero no lo haces, porque tú te has propuesto amarnos y bendecirnos para la gloria de tu nombre. Y por eso te agradecemos. Enséñanos a vivir agradecidos, a ver la vida desde tu perspectiva, Señor. Cuando vengan los días buenos, concédenos no gloriarnos a nosotros mismos y pensar que es fruto de nuestra mano. Y cuando vengan los días malos, enséñanos a aceptarlos para que no nos quejemos y reprochemos lo que nos da, Señor. Como dice un proverbio, no me des de más ni me des de menos, dame de lo necesario, de lo suficiente para vivir bien contigo, vivir agradecido, confiando en ti, Señor, en los días buenos y en los días malos, para que solo tu nombre sea engrandecido. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, haz una pregunta y dale oportunidad a los demás. Si aún queda tiempo, puedes volver a preguntar. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Si vienes por primera vez, no nos enojamos porque preguntes. Al contrario, nos das la oportunidad de aclarar algo que a lo mejor no quedó suficientemente aclarado. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Dije, ¿a poco no va a preguntar Sergio? Sí, va a preguntarse. Sí. Lo que pasa es que espero ver si alguien tiene preguntas, pastor, y como nadie Misericordia de los demás primero. Sí. Entonces ahora sí voy a sacar las 4. Y ya con confianza Sí. que al cabo nadie va a preguntar, ¿verdad? Bueno, como quiera vamos a dar la oportunidad si alguien quiere preguntar, ¿verdad? Pastor, los cambios de nombre de la NBI a la versión 60 en los descendientes de Sem, ¿a qué se debe? Pues es la traducción, ¿verdad? Por ejemplo, Sarai, la Reina Valera 60 la pone con I latina y la NBI la pone con Y, ¿verdad? Por ejemplo, el Taré dice Teraj y Harán. O sea, sí, por eso yo a veces que tres. hablaba del padre de Abraham dije Teraj o los cambié porque se me van en cuanto a las versiones, pero digamos que no afecta para nada el relato bíblico y ahí sí escapa de mi comprensión si es mejor la Y que la I latina a la hora de traducir el nombre de Sarai, ¿verdad? Pero la verdad, a ese nivel de detalle no llega a mi conocimiento todavía. Los primeros tres descendientes de Sem menciona vidas de 403, 430 y luego las siguientes tres de 203, 230 y tantos. ¿Hay alguna explicación, pastor, o un entendimiento acerca de por qué ahí ya había ocurrido el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué estos descendientes de Sem llegaron a vivir tantos años y por qué los hombres de ahora no podemos llegar a vivir tanto tiempo? Bueno, bíblicamente no hay respuesta, pero yo he leído algunos que hacen las hipótesis del por qué y hay varios criterios posibles. Dicen algunos que la alimentación, que el hecho de consumir carne merma la longevidad. Otros dicen que la cantidad de hombres y la maldad. Era más probable que entrando en conflicto con alguien terminaras muerto, ¿verdad? Vemos en el caso de la Torre de Babel y Nimrod, donde había gobiernos establecidos, y si no te adecuabas o adaptabas a ese tipo de civilización, pues ibas a tener una menor expectativa de vida porque no recibías los beneficios que ellos tenían. Entonces, las conclusiones a las que se pueden llegar serían culturales, ¿verdad? En cuanto al factor de la alimentación, pero aparte en cuanto a la calidad de vida o las oportunidades de vida si no te adaptabas o te acoplabas a estas civilizaciones. Pero hasta ahí podríamos llegar en ese tipo de conclusiones. Bíblicamente no hay nada conciso. ¿Hay otra pregunta acá? Buenas noches. La pregunta va referente a, por ejemplo, la familia de Abraham era idólatra, pero sabemos que viene de la descendencia de Sem.
¿cómo podemos entender esa parte? O sea, desde Sem se fue aún así alterando, porque a lo que entendí de la descendencia de Sem y de Jafet, pues esa conducta no debería de verse, ¿verdad? Debería de verse más de la parte de Cam. Pero podemos ver en esta parte que de la descendencia de Sem, ¿verdad? Se corrompió. Fueron a dar a idólatras, ¿verdad? Hasta la parte de Tejar, que era el padre de Abraham. Abraham fue el que cambió. Entonces, esa parte, ¿cómo podemos entenderla? Sí, es que habíamos dicho que no todos los descendientes eran hombres de Dios, porque se nos dice, por ejemplo, engendró a Arfaxad y luego después engendró más hijos e hijas. Y luego Arfaxad tiene otro hijo y engendró más hijos y más hijas. Entonces, no significa que todos sus descendientes iban a ser hombres de Dios, sino que nos pone el rastro de los hombres que Dios preservó para sí mismo hasta llegar al nacimiento del Mesías. Entonces, por eso cuando hablaba de los 3 hijos de Teraj o de Teraj, decíamos, no hay certeza de que sean todos los hijos que tuvo. Quizás tuvo más. Y así como en otro caso se menciona, tuvo hijos e hijas, no hay nada que indique que todos servían a Dios. Pero en particular vemos que hay ciertos individuos preservados o simplemente enlistados en la línea de las personas que Dios preservó. Quizás Arfaxad seguía a Dios y luego 3, 4 generaciones nadie y luego en el quinto sí. Pero aunque estos no hubiesen servido a Dios, fueron preservados con vida por Dios para poder engendrar a los que Dios había elegido posteriormente. Pues habíamos visto desde el principio que este relato de las genealogías no indicaba que todos eran cristianos, sino que ese era el remanente que Dios se había guardado. ¿Me explico? Entonces no hay nada que indique que todos tenían que ser, y el hecho de que se corrompiera a una familia en particular, no había problema porque Dios está reservando a individuos en particular en este caso. O sea, por así decirlo, sería, como menciona la Biblia, no el linaje, la sangre de la descendencia, es lo que se preservó en Sí. teoría, ¿no? No es según la carne, sino según la elección. Gracias. ¿Alguien más? Si no, le faltaron 2 a Sergio, ¿verdad? Porque dijo que eran 4. Pastor, refiriéndote a Abraham, más o menos te entendí que no es que Dios lo haya elegido porque, como que si Abraham tuviera una fe tan buena, por así decirlo, y que por eso Dios lo haya escogido, sino que Dios le había puesto la fe en él cuando lo llamó, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces, adelantándonos un poco, pastor, en Génesis 18, 19, Dios refiriéndose a Abraham dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Uh-huh. Esta forma de referirse Dios acerca de Abraham, ¿sí podemos ver algún mérito en Abraham en lo que respecta a la instrucción para con sus hijos y su familia? ¿O también eso tendríamos que pensar que es totalmente monergismo? O sea, que Abraham no había ningún mérito en él, porque la parte final parece mostrarlo como que si estuviera condicionado, como lo dijiste tú, dice, para que Jehová haga venir sobre Abraham lo que habrá hablado sobre él. Mi primera impresión, pastor, es algo como lo que nos has explicado referente a la santificación, como que es parte de la sinergia que, aunque Dios ya le había hecho las promesas a Abraham, pero Abraham sentía entendía esa responsabilidad de que él tenía que hacer la parte que le correspondía, transmitiéndole a su familia lo que Dios le había encargado. ¿Cómo entendemos esa parte, pastor? ¿Es completamente de Dios todo? ¿O esa parte donde Dios dice que él sabía que Abraham le iba a transmitir eso a su familia? ¿Eso sí tiene algo de mérito en la persona de Abraham? ¿O no? Mira, analicemos las 2 perspectivas. Supongamos que es como algunos cristianos dicen, Dios ve el futuro y vio que Abraham iba a educar bien a sus hijos. Así que Dios decidió elegirlo para que de él venga el Mesías. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva sería que Dios se encargó de tratar, corregir, disciplinar a Abraham para que educara bien a sus hijos. Lo eligió para eso. Y Dios se encargó de que Abraham hiciera eso. Bíblicamente, ¿cuál es la que más se apega? La segunda. Porque o sea, si te fijas, sí, dice que va a instruir bien a sus hijos.
Bueno, ¿qué es todo lo que pasó con Abraham hasta que naciera Isaac? Y para que Abraham instruyera a Isaac en los caminos de Dios, Dios tuvo que tratar mucho con Abraham, al grado en que confió en que al ofrecerlo como holocausto, Dios tenía poder para resucitarlo aún si se muriera, ¿verdad? Como quiera dijo, Dios se proveerá de un cordero. Entonces, vemos que lo que Abraham pudo haber transmitido a sus hijos no es algo que Abraham se propuso de sí mismo, sino la consecuencia del trato de Dios con Abraham. Por eso, la idea de que Dios ve el futuro y por eso te eligió, implica que Dios no se metió en tu vida y nada más dejó que las cosas siguieran, ¿verdad? Pero lo que bíblicamente es correcto, porque Dios interviene en la vida de los que elige, es que Dios te trata, te corrige, te modifica de manera que cumplas con lo que Él propuso. Dios estaba asegurando de que la promesa que le había hecho a Abraham, que era tan importante para toda la historia de la humanidad, no se iba a perder en cuanto a la transmisión para sus futuras generaciones. Exactamente. Bueno, la cuarta, pastor. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar otra vez. No tengo nada en contra del pueblo judío, al contrario, todos los días el pueblo de Israel está en mis oraciones. Y tampoco soy de la gente que dice, ay, que investiga y que a lo mejor tienes sangre judía en tus venas, cosas de ese tipo, o sea, ni una cosa ni otra. Pero, ¿qué opinas, pastor? El pasaje que comentaste, dentro del ambiente cristiano, se dicen, bendice a Israel, porque si bendices a Israel y ayúdalos a regresar a su tierra, porque Dios ha dicho que el que lo bendijere será bendecido por Dios, y si no, ya ves lo que le pasó a Hugo Chávez, que maldijo a Israel y Dios le mandó un cáncer en no sé qué parte de su cuerpo. En alguna parte de la escritura, pastor, Dios se refiere al pueblo de Israel como si fuera su primogénito, ¿verdad? Y pues gracias a él el Mesías murió, ¿verdad? Porque alguien lo tenía que haber matado también. Entonces no estoy ni a favor ni en contra. Pero ¿qué opinas de esa opinión, valga la redundancia, cuando le dan esa cierta importancia a los judíos o al pueblo de Israel? Que para empezar sería muy difícil averiguar quiénes son realmente judíos de linaje y que no se han mezclado con otras razas, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuál es tu opinión acerca de eso, pastor? De que bendícelo, y parece que a los cristianos hasta les meten, digo, sin ningún afán, ¿verdad? Como que hasta les meten miedo de que si no bendices a Israel, Dios no te va a bendecir. Bueno, me parece que es una opinión mal informada. Porque si te fijas, el que bendiga a Israel será bendecido, y si no, es exactamente lo mismo que con Abraham y con ahora en nuestros tiempos en la predicación del Evangelio. En aquel entonces Israel era quien recibió la revelación de Dios, y si alguna nación quería saber de Dios, era por medio de los israelitas. De manera que en esencia es lo mismo que se le dijo a Abraham y lo mismo que a nosotros. Pero luego Pablo nos enseña que el Israel de Dios no es el natural según la carne, sino según la elección. Y como en la promesa de Abraham todas las familias de la tierra están incluidas, no puedes hacer un énfasis en la carne de los israelitas como medio de bendición, sobre todo que la Escritura enseña que fueron puestos en rebeldía. El pueblo de Israel, que trata de reedificar el templo y vivir bajo la ley de Moisés, rechaza totalmente a Jesucristo como Mesías. ¿Cómo podría ser la bendición para nosotros alguien que rechaza a Jesús como el Mesías? No tiene sentido. Entonces, esa opinión está mal informada. Pero tampoco quiere decir, pastor, que los despreciemos o que los aborrezcamos. No, porque dice la Escritura que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Gracias. Aunque sea mexicano, chileno, puertorriqueño, lo que sea, es igual. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más.